Continuamos con todos ustedes en esta noche de Vértice, en esta noche de miércoles. Belén Pérez, que ha sido la protagonista de este primer bloque, la concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, con la que hemos analizado sobre todo cuál es el tema de las tasas, ese asunto de las tasas municipales que van a ser debatidas en el Pleno que se va a realizar antes de final de mes y donde hay polémica por parte de todas las formaciones políticas. Será uno de los asuntos que vamos a llevar a esta mesa de debate, de tertulia, esta mesa de diálogo que arrancamos ahora con los habituales contertulios y donde también vamos a tocar otros asuntos y otros temas. Clemente López, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, aquí estamos. Un placer el que estés con nosotros. Nueva temporada, de nuevo, pues nuevas aventuras, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Vamos a seguir. Muchas gracias, Clemente, por estar esta noche con nosotros. Francisco Peral, nuestro médico de cabecera. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, bienvenido de nuevo a esta casa. Sí, señor. Bienvenido bien hallado, como se suele decir. Y Marisol Morente, amiga, ¿qué tal? Una de las habituales contertulias, también cada miércoles por la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Marisol. Pues nada, yo aquí encantada y me siento como en casa, la verdad. Bueno, pues vamos a analizar algunas cuestiones, tema de impuestos, tema de tasas, ordenanzas, que será uno de los asuntos que vamos a poner encima de la mesa, pero tenemos que comenzar pues, con uno de los asuntos importantes, ¿no? A nivel internacional, que nos tiene pues, a todos muy pendientes del televisor, ese conflicto bélico entre Israel y Gaza. Clemente, ¿cómo estás viviendo estos momentos después de ese ataque terrorista de Hamás a Israel y la respuesta que ha realizado el gobierno israelí al territorio palestino? Pues como siempre que oigo hablar de esta zona del planeta, zona siempre en permanente conflicto, a veces latente, a veces más acusado, mucha tristeza porque al final son siempre los civiles los que acaban pagándolo. Desde mitad del siglo XX están allí en un conflicto permanente, creado por muchos países, solucionado por ninguno, y no parece que nadie esté dispuesto a día de hoy a buscar una solución que pueda resultar aceptable para ninguna de las partes. Lo que está claro es que si no se intenta no lo van a conseguir nunca, y al final conflicto tras conflicto y situación tras situación, todos hemos oído hablar de las intifadas, de políticos como Simón Pérez, Yasser Arafat, gente que sí que lo ha intentado, pero a día de hoy, ese quizás fue el último intento que hubo de poner una solución medianamente coherente allí, pero a día de hoy no se atisba esa posibilidad, no hay intención de ello y como he dicho, lo peor de todo es que la población civil lo va a pasar mal y esto posiblemente vaya a peor. Cortes de suministro eléctrico, también de agua, como bien dice Clemente, pues la población, ¿no? Que desgraciadamente es la que peor lo padece, y lo hemos visto, ¿no? Con este ataque terrorista con cientos de personas, con niños, con mayores, algunos de ellos que han sido secuestrados y que se están siendo utilizados como escudo, ¿no? Escudo humano por parte de ese grupo terrorista de Hamás. Respuesta de Israel, un conflicto, Francisco Peral, que sobre todo nos tiene en tensión por si puede empezar a ser protagonista de otros países y si esto puede ir a más. No quiero decir que esto vaya a desencadenar en una tercera guerra mundial, pero yo creo que todo el mundo empieza ya a pensar en algo más grande y más gordo, desgraciadamente, ¿no? Bueno, hay otros actores internacionales que participan del conflicto. Es cierto que Irán y Rusia firmaron un convenio no hace muchos meses. Es cierto que Irán, su guardia revolucionaria, ha sido la que ha adiestrado a las élites de Hezbolá, tradicionalmente. Es cierto que mucho del armamento que se está utilizando actualmente en este ataque terrorista tiene su origen o ha sido fabricado en Irán. No quiere decir que Irán lo haya vendido, pero por lo menos lo han fabricado, porque Irán es un productor de armamento de primer orden y que coincide además con que se empezaba a vislumbrar un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí para el reconocimiento de Israel, que podría ser el principio del fin de este permanente conflicto que hay en Oriente Medio. No olvidemos que el Líbano era la Suiza, no hace 50 años, de esta zona. Entonces, bueno,
que haya intereses por la guerra entre Rusia y Ucrania, que hayan... todo eso son bosques que están alrededor de estos árboles. Lo que es cierto es que un Estado nunca puede responder como un terrorista. O sea, un terrorista puede hacer un ataque terrorista en la región de Murcia y yo no puedo blindar la región de Murcia entera, cortarle la luz, cortarle el agua, dejarles sin suministros. No. Hay que actuar con la ley. Y detenerlos uno a uno y juzgarlos para que no digan que no han tenido un juicio justo y que se pudran en la cárcel. Eso es como actuamos y como actúan las personas en un mundo civilizado. ¿Que tenemos, por desgracia, países que no respetan eso y que entrenan terroristas? Pues lo que hay que hacer es actuar contra esos países. Y lo que pasa es que lo que no se dan cuenta es que hoy siembran vientos y mañana recogerán tempestades, porque Irán, con esta política, es posible que recoja tempestades el día de mañana. Bueno, pues noticias que llegan desde el Estado de Israel, también desde Gaza. En las últimas horas ya saben que bueno, pues se ha confirmado la muerte de Maya Villalobos, la sevillana, esta chica de 19 años que estaba alistada en el ejército israelí. Han sido muchísimos los ciudadanos de todo el mundo los que estaban en ese concierto, en ese festival, curiosamente por la paz, un festival por la paz, y en el que allí fueron asesinados más de 100 personas civiles, y muchos ellos pues de una forma salvaje. Marisol Morente, ¿respuesta excesiva la de Israel o contundente y tiene que ser así ante ese brazo terrorista y armado de Gaza, de Hamas? Bueno, yo no puedo calibrar ahora la respuesta en qué va a quedar. En realidad, la reacción no puede ser ante un hecho terrorista como el que ha ocurrido, no puede ser otra que la que ha dicho Netanyahu. Voy a cortar esto. Va a haber dolor, va a haber muerte, esto no puede ser. Es que es verdad que este conflicto, pues, de sus orígenes desde que Inglaterra pues, instara la creación de la nación del Estado judío, pues Israel ha demostrado que es un pueblo que se esfuerza, es un pueblo que, bueno, pues, allí se situó por sus conexiones bíblicas, digamos, ¿no? Pero ahí está, que siempre están, como que Palestina no ha aceptado nunca que Israel esté allí y que sea un pueblo que progresa, que hace riqueza, que se esfuerzan, y en cambio Palestina es un pueblo pobre, es un pueblo que no progresa. Entonces ahí siempre ha habido terrorismo, que no hace mucho, mucho más reciente la guerra de 6 días, que parecía que aquello se calmaba, y ha estado calmado durante un tiempo, ha estado calmado, y Israel se ha puesto a lo suyo, como cada uno está a lo suyo, y se les ha ido de las manos, pues que estaban de alguna forma creando, porque esto no está pensado de un día para otro, esto ha estado largo tiempo pensado y seguro que ha estado inspirado y protegido por otros países, como ya se ha mencionado aquí por parte de Francisco, ¿no? La cuestión es que es absolutamente repudiable los actos terroristas porque se llevan para adelante personas inocentes, porque se llevan a niños, se llevan familias. ¿Y qué culpa tienen ellos? Y eso pensado por personas en sus despachos que se han dejado llevar por el odio, que se han dejado llevar por la soberbia y que son incapaces de sentarse y trabajar por la paz. Eso es lamentable que en el siglo XXI esté ocurriendo. Pero sigue ocurriendo porque se siembran vientos y se recogen tempestades. Empezamos a no tomar en consideración gestos que pueden ser más o menos tolerables y más, hasta que llega el momento que la tomatera se ha arrancado del suelo y vienen todas las desgracias consecuentes. Yo, de verdad, no sé lo que va a hacer Israel, sé que va a tener el apoyo de muchísimos países civilizados, entre comillas, porque tiene que ser así. Y esto se tiene que parar. Yo lamento muchísimo y hoy me ha dado muchísima pena oír lo de esta chica. Lo de Maya ha sido de verdad. Y eso es, en los tiempos que estamos tan convulsos en nuestro país, es algo que es llover sobre mojado. No sé, esto no me está gustando nada. Es que estamos en la aldea global y esto no me está gustando nada. Todo está contagiado, todo es holístico, no sé. A la misma vez que hablamos de independentismo y de yo quiero estar solo, no podemos evitar estar todos conectados y el que los actores a los que les toca las responsabilidades tienen lamentablemente conexiones
con potencias que son insalvables. Imágenes durísimas como están viendo, también la de esos atentados de ese pasado día sábado en el que, bueno, pues jamás atentaba de esa forma, sobre todo con civiles. La respuesta del gobierno español, Clemente, sobre todo por parte del Partido Popular, se recrimina a parte de la izquierda y al gobierno el que no se está respondiendo con contundencia, ¿no? No están incluso dentro de ese comunicado oficial que han hecho países como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, Italia y demás. ¿Qué os parece? Yo creo que la respuesta ha sido bastante ajustada a lo que creo que debe ser, y te voy a explicar por qué. Todos sabemos que allí hay un conflicto, como he dicho antes, latente, a veces más activo, a veces menos activo, desde hace muchos años. Todos sabemos que evidentemente Hamás, Hezbollah son organizaciones terroristas y que están dentro de un territorio que sus propios habitantes son, es decir, la propia política que lleva el Estado de Israel desde hace muchos años en esos territorios es el caldo de cultivo sobre el cual esas organizaciones se nutren. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que en lo que se llama la Franja de Gaza, que no es la Franja de Gaza, es el Estado palestino, solo que el Estado palestino es como si España la cogemos y aquí entra un país y sin que nadie haga nada, en aproximadamente 50 años pasa de tener un 90% del territorio a tener un 10%. ¿Cómo? Pues a través de diferentes acuerdos, pero también a través de una política que ningún país le ha dicho a Israel, esto no se puede hacer. Tú no puedes confinar poblaciones tras murallas con la excusa de protegerte, porque conflictos hay en otros sitios y eso no lo hace nadie. Tú no puedes estar jugando con los suministros básicos de millones de personas, tú no puedes estar continuamente asediando a una población que al final, y la historia lo demuestra, esa población jamás te va a aceptar. Y encima, poco a poco vas filtrando a tu propia población, ya menos porque casi no queda territorio palestino, han ido durante muchos años filtrando a su propia población, creando lo que se conoce en televisión como los asentamientos. Esos asentamientos van creciendo hasta que al final ese territorio es anexionado por Israel. ¿Por qué? Porque dicen que ahí vive población suya, evidentemente. Entonces, creo que la respuesta de España ha sido ajustada a lo que creo que es la situación internacional real. Otra cosa es que se le quiera dar más apoyo a una parte o a otra, porque evidentemente, como ha dicho Marisol, Israel es un Estado muy avanzado, rico, y todos sabemos lo que pasa en la historia del mundo con los países pobres, porque siempre son el último en tener parte de algo. Francisco Peral, en un principio la Unión Europea había bloqueado también la llegada de ayuda hasta el territorio de Gaza. Finalmente no ha sido total, pero sí algunos países que se han ido bloqueando, están a favor de bloquear ese tipo de ayuda. Pero claro, si no los dejas de su país, si están bombardeando la salida que tienen por Egipto, si le están bloqueando el suministro eléctrico y el suministro de agua, al final... No, realmente la Comunidad Económica Europea jamás ha bloqueado esa ayuda, sino que un comisario dio una opinión que al día siguiente el responsable diplomático, Luis Borrell, ha desmentido. Como no puede ser menos, o sea, tú no puedes dejar a los civiles inermes y los pobreticos, o sea, el pobre niño, ¿qué culpa tiene? La respuesta de España, pues la respuesta de España deberíamos de hacérnoslo ver. No puede haber una respuesta de una parte del gobierno y otra respuesta de otra parte del gobierno. Y además, yo sí que he sentido que los primeros españoles en venir de allí los haya traído Portugal. Creo que oye, lo mismo que hay un Falcon para ir o hay un avión para ir a reunirse con Puigdemont en Bruselas, pues puede haber un avión para traer a ciudadanos españoles que están en una zona de guerra y donde encima los que cometen el asalto secuestran a las personas, no solo las matan, sino que se llevan a abuelas y niños secuestrados
Y eso hay que condenarlo totalmente, totalmente. Eso no se puede, no puede haber medias tintas. Eso hay que condenarlo. Que después Israel bombardea y mata a civiles, también hay que condenarlo totalmente. Hombre, ¿en qué mundo vamos a vivir? Hombre, ¿En qué mundo más? O sea, hay que condenar totalmente lo malo que hacen unos y hay que condenar totalmente, para mi criterio, lo Pero malo que que el acto hacen otros. terrorista se ha condenado de pleno por parte del gobierno, como cualquier acto terrorista. Yo he visto no he oído al presidente del gobierno, pero sí he ido a la vicepresidenta hace 4 días. Y no me pareció que lo condenase, ¿eh? Pues el gobierno, Hoy ya me parece que lo condenaba un poquito más, pero tampoco mucho. De todas maneras, bueno, la vicepresidenta de mi gobierno tiene su opinión y yo tengo la mía. Marisol. Vamos a ver. España se ha quedado fuera de ese apoyo de Europa, de las grandes potencias. Se ha quedado fuera por su tibieza en tomar una decisión. ¿Y por qué hay una tibieza? Porque no hay un gobierno compacto. Hay un gobierno Frankenstein, que cada uno va a lo suyo, mientras los españoles no tenemos ni gobierno ni proyecto. Así de claro. ¿Qué pasa? Que la primera en hablar ha sido la primera ministra, Yolanda Díaz, en contra absolutamente, con unos gestos que hablaban, con un lenguaje no verbal mucho más agresivo que el verbal, en contra de Israel, a favor del pueblo palestino, sin saber las últimas causas por dónde van y teniendo esa masacre de 200 y pico jóvenes y chicas violadas, como se había dicho. Eso es estremecedor. Después hemos visto a otra ministra decir, estoy hablando de cosas que hemos oído en los medios de comunicación, decir muy moderadamente, muy suavemente, no parece que estemos de acuerdo con lo que ha dicho la viceministra. Oiga, lo que ha dicho la viceministra es para charlar, pero vamos, de todas. Es que, ¿cómo puede decir una viceministra al margen de una decisión del gobierno en su conjunto lo que ha dicho y que diga otra ministra y que el presidente del gobierno no diga nada? O sea, lo que ha dicho es, no parece que estemos de acuerdo, no estamos muy de acuerdo, no está bien, debería de... Hombre, así Europa no se va a unir con una nación con esa tibieza, nos quedamos fuera de ese apoyo y luego nos pasarán factura en su momento. Pues si eso es así, esa es la comunidad internacional. Así funcionan los peones en el ajedrez de Europa y del mundo. O sea, yo no entiendo mucho de lo que es política internacional, pero a poco que leas lo captas, es una cosa clarísima. No llevamos camino de quedarnos en el sitio que tenemos que estar como país representativo en Europa. No estamos haciéndolo bien. A mí me hubiera gustado, cuando salió hablando la vicepresidenta, en vez de decir lo que dijo, que hubiese dicho, estamos gestionando cómo traer a los españoles que se han quedado Era allí. lo que procedía. Era lo que tenía que hacer Sí. la vicepresidenta del gobierno de mi país. Eso es lo que yo espero de un procedente. político español. Que no cabe otra. Las valoraciones las hará el presidente, que para eso es un gobierno. Y la vicepresidenta debería de, y más el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debería de pensar más socialmente. Yo no sé muy bien por qué los primeros españoles que han llegado desde allí los ha traído Portugal. Quizá a lo mejor Portugal tenía un avión allí ya en el momento, no lo sé. Portugal y Brasil fueron los primeros en mandar no lo aviones sé. No, Fiji ¿Cuál es? ha mandado aviones antes Pero que nosotros. ¿eh? yo confío que después del papel que tuvo España en la operación de evacuación de miles de personas de Afganistán, creo que el peso específico de España a nivel internacional no se puede juzgar porque los primeros españoles que han vuelto de allí los ha traído Portugal, cuando hoy mismo ha aterrizado un avión con 200 españoles. Es decir, las circunstancias las desconocemos, creo que todos los que estamos en la mesa, pero juzgar el peso específico de un país por eso, después de, sin tener en cuenta otros precedentes, pues me parece poco menos que... Yo entonces que no liviano, le veo justificación a que no se haya unido España a las potencias, aparte, a Francia. aparte de que Entonces, yo cuestiono... Alemania, ¿cómo somos las capaces grandes de traerlos potencias? de Afganistán y no de Israel?
No lo sé, pero ninguno de los que estamos en la mesa lo sabemos. En cambio, los de Fiji o de Portugal vienen antes. Yo desconozco el funcionamiento de la política militar a ese nivel. Yo no tengo ni idea. Yo me remito a los precedentes. Y ayer sale en Antena 3 y las Telecinco y por la noche sale un avión para allá. A la vicepresidenta no le puedo decir que haya dicho alguna mentira, porque no lo ha dicho. Ahora, que podía haber sido más contundente en otras cosas, sí, eso también lo digo. Conflicto bélico de Israel y Gaza. Bueno, también conocíamos que había incluso 24 o 25, no me quiero equivocar en el número, pero creo que había 24 o 25 murcianos que estaban también en Jerusalén y algunos de ellos tuvieron que salir rumbo por Jordania pues, para abandonar lo que era el territorio israelí. También le habían dicho que era una zona segura y que podían abandonar ese territorio en el momento en el que consideraran oportuno. Seguiremos hablando de este tema, desgraciadamente, durante más semanas y veremos cómo avanza ese conflicto entre Israel y Gaza. Lo que yo no he visto claro es que desde que se creó el Estado de Israel se le dieron unos espacios, se le dio, en fin, quitándolo de la Franja de Gaza, Jerusalén como una isla en su extensión territorial, que yo sepa, no ha ido expandiéndose y comiéndose terreno palestino. Eso yo no tengo idea porque los mapas reflejan las líneas por donde siempre han estado, los colores de los estados. Otra cosa es que las unidades terroristas no hayan permitido que haya una paz y una tranquilidad y hayan estado nutridas por países que les interesa. Y la guerra, si es que la guerra al final es un movimiento de dinero, qué pena, que favorece a algunos territorios. Clemente, para terminar. Yo iba a comentar siempre en una posición que me presenté para secundaria hace 4 o 5 años, precisamente el mapa mudo que nos pusieron es la evolución del Estado israelí desde 1946, 1947 con la propuesta de la ONU hasta la actualidad. En 1946 el 90% del territorio se consideraba Palestina, a día de hoy les queda un 10%. Algo ha tenido que pasar por el camino. Hablamos de más asuntos, hablamos en clave sanitaria y vamos a comenzar con Francisco Peral porque el Partido Socialista ha vuelto a denunciar el estado en el que se encuentra el Hospital Rafael Méndez con camas en los pasillos. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se indica que todas las coberturas se están cubriendo y el Partido Socialista alega el que no es algo puntual, sino que es algo ya habitual, por desgracia, lo que viene sucediendo en el Hospital Rafael Méndez. También alegan que hay una serie de obras que impide a lo mejor que esas camas puedan estar en otras zonas que no sean los pasillos, pero es verdad que este tema es algo ya que venimos hablando también durante muchos meses, en años anteriores, y siempre por estas fechas sucede, o cuando hay algún aumento de pacientes, nos encontramos con camas en los pasillos y con falta de atención médica. Bueno, hay una realidad que además está en la estadística de la propia comunidad autónoma y de la OMS, y es que Cataluña tiene 3,7 camas por 1.000 habitantes, España tiene 2,6 camas por 1.000 habitantes, Murcia, por culpa de Lorca, tiene 2,5 camas por 1.000 habitantes, no tiene 2,6, y Lorca tiene casi 4 camas por 1.000 habitantes. Muy por debajo de la media. Claro. Aquí hay 283 camas y punto. ¿Eso qué conlleva? Pues que nosotros en Lorca tengamos las mismas camas que tienen, por ejemplo, por 1.000 habitantes los iraquíes. ¿Eso qué ocurre? Que si del 2013 al 2023 hay 1.500 aguileños más censados, casi 5.000 lorquinos más, 4.500, 2.000 portugueses más, hay 1.500 totaneros más o 1.800 y hay 100 personas más en Aledo, pues esos habitantes también tienen derecho a la salud. Y claro, si tú no tienes más camas, si la población te crece y tú no creces en ese número las camas, pues cada vez es más insuficiente el hospital. Si además, como consecuencia de la pandemia, tenemos un atraso brutal en las consultas, en las cirugías, y se hacen programas para que eso se adelante, pues ¿dónde metes
a esas personas? ¿Dónde meten los partos que tienes diariamente aquí, que es una de las áreas con más partos de la región? Por si estamos hablando siempre por 1000 habitantes. Entonces, está claro que me parece estupendo y era necesario que se separase las urgencias de pediatría del resto de las urgencias. Me parece fenomenal que vaya a haber 22 bosses de urgencias, pero eso, si yo tengo 22 bosses de urgencias, no quiero marearos con datos, pero en fin, en Lorca, aunque no lo creáis, se ven 73.000 urgencias de adultos y 15.000 urgencias de niños al año. En parte por eso, porque hay también ilegales que van directamente allí. Y todo eso en un hospital comarcal que nació pequeño, cuando se hizo inicialmente. Es imprescindible que alguien se dé cuenta de que aquí nos hacen falta 100 camas y que esa es la única manera, porque eso, o que le digamos a la gente, mire usted, váyanse a otra área de salud, a Cartagena, que allí sí, teniendo el Rosell, les hicieron un hospital, Santa Lucía, con 700 camas. A mí me gustaría ser cartagenero. Perdona que me meta, a lo mejor no me tocaba hablar, pero Sí, ¿no? es que, vamos a ver, si hacen falta 100 camas, ¿no hay posibilidad en hospitales privados de concertar esas camas? No, sí, ¿No hay sí, posibilidad? sí, el problema es que... Lo que no hay son facultativos, es lo que tengo entendido, que no hay médicos, ni hay en determinadas especialidades todavía menos. Entonces, lo que hay es que posibilitar el que se hagan más especialistas, derma, todo esto que está tan solicitado, y que se puedan concertar plazas. Vamos a ver, las personas con discapacidad Marisol, atendidas no. se atienden en centros privados, están maravillosamente atendidas. Vamos a poner a Pandis, a Strade, todas estas asociaciones tienen centros de día y residenciales y están las personas con discapacidad perfectamente atendidas. Son privadas, con conciertos públicos. Pero, y los hospitales públicos, si tienen necesidad de camas, pueden concertar con hospitales privados perfectamente y pagar la plaza pública igual. O sea, a ti no te va a costar nada ir a un hospital privado. ¿Entiendes? Lo que quiero decirte es que hay momentos en sanidad, fíjate, estoy haciendo abogado del diablo porque yo también me gustaría que fuera uno y tuviera ahora mismo tengo pedida una visita del dermatólogo ya casi un año, pero estoy razonando. El tema es que si, por ejemplo, yo, por ejemplo, tuve que someterme a una operación hace un montón de años. Nunca hay plazas de sobra, nunca. Y a mí me aconsejó el ginecólogo, que me quedara allí en el pasillo un día, que a los 2 días yo tendría habitación. Y yo me quedé en el pasillo, hace ya un montón de años. Eso siempre va a pasar en sanidad, nunca va a haber plazas de sobra, nunca. Porque, y sobre todo en zonas como la de Lorca, que la población se incrementa con gente joven y con natalidad, con incremento de la natalidad. Yo creo que lo suyo está en incrementar los médicos, sobre todo los facultativos con determinadas especializaciones, y también en concertar plazas, mientras se hacen otros hospitales. Perdona un momento, te podría Mientras dar la se razón. hacen otros hospitales más grandes. Te podría dar la razón. Pero yo me refiero a soluciones intermedias. Te podría dar la razón. Lo que no puede ser es que estén en los pasillos. Responde Paco en un momento. Te podría dar la razón si Lorca tuviese las mismas camas que tiene Murcia o que tiene Cartagena. No aspiro a las que tiene Cataluña. Pero sabiendo que en Murcia hay 2,5 camas, que aquí no llega a 1,4, vamos, esas estadísticas no las publico yo. Te puedes meter en Murcia Salud y las ves. De hecho, el número de camas que hay en Lorca, que hay en Cartagena, que hay en Murcia, que hay en Valencia, pues que hay en una Albacete. solución. Entonces, yo creo que, oye, en los últimos 10 años se aumenta la población y ves que tienes esos problemas, llega a las 2,5, las 2,6 camas. Que con 2,6 camas
¿Tienes gente en los pasillos? Yo no lo criticaría. Pero con 1,4 teniendo las mismas camas que tiene Irak, claro que lo critico. Hombre. Pero una solución inmediata, intermedia, cabría lo que he dicho, porque aquí lo que suyo es construir un hospital que las tenga. Quizás eso es lo suyo. Pero eso tarda y mientras tanto... Quizá la solución se refiere a un punto aislado en lo que está comentando Marisol, pero cuando ya se eleva tanto en el tiempo, quizás ya la solución está precisamente en crear un nuevo hospital o en hacer algo urgente, porque no es algo que sea puntual, como bien ha dicho Francisco. A ti en una temporada concreta te piden más de 2,6 camas, pero en la situación en la que está... Pero si yo necesito una operación urgente, no se puede concertar. Perdona, no se puede concertar... Invertir en sanidad pública. ¿No se puede concertar una plaza, por ejemplo, en el hospital de Cartagena, que hay sitio y tal? ¿No puede un lorquino ser intervenido en Cartagena, que está ahí mismo? Que a veces vamos al final la solución sería dar la cama en Lorca, no darla en Cartagena. En tanto se resuelve, claro, me refiero, sí, porque esto no va a ser de hoy para mañana, un hospital tarda en construirse. El problema es que llevamos ya muchos años también hablando de esta situación y de este tema. Lo que queremos es que desde aquí se reivindique claro, pero se por tiene parte que... de todos el que esto no es sostenible. Esto tienen que ser todos, empezando por el ayuntamiento y siendo los partidos políticos y las asociaciones las que reivindiquen el que se aumente o bien esas plazas o se haga un nuevo hospital. Voy a dar la plataforma del área 3 de salud, la plataforma por la defensa de la sanidad del área comarcal, ya ha dicho que van a seguir promoviendo más concentraciones y reivindicando más este tipo de situaciones. Clemente. Me he ido a una tabla que confeccioné en una publicación en Facebook hace unos cuantos meses, que creo que son los últimos datos que publicó la Comunidad Autónoma de listas de espera, ¿vale? Entonces, consultando esos datos, que evidentemente se pueden consultar en Internet, comparando el área 3 y el área 7 de sanitarias, porque tiene una población más o menos parecida. ¿El área 7 es? El área 7 es el Reina Sofía, en Murcia. Reina Sofía, Murcia. ¿Vale? El área 3 son unos 190.000 habitantes, el área 7 son 102.000 habitantes. El tiempo de espera para el médico especialista, por ejemplo, en el área 3, cuando hay 11.528 personas con una media de espera de 212 días, en el área 7 son 104 personas con una media de espera de 57 días. Es insultante para la gente que vive en Lorca. En Lorca, en Águilas, Puerto Lumbreras, Totana. La solución, evidentemente, es empezar ya, desde el mismo momento, a aplicar recursos, pero recursos de todo tipo, ya sea un hospital nuevo, ya sea médicos, ya sean enfermeros, lo que falta es recursos de todo tipo. No es normal la diferencia que tenemos aquí. Se ha sobrecargado esta zona, se ha sobrecargado por el incremento de población y por otras muchas causas que, en fin... Tema sanitario que también hemos querido poner encima de la mesa. Pequeña pausa publicitaria, consejos para todos ustedes. Nada, un par de minutitos y regresamos para seguir hablando de más temas de impuestos, temas relacionados con la comarca del Guadalentín y algo de política, clave nacional.